Dos puntos. Cómo las calaveras y las pelvis femeninas comenzaron a hablar el lenguaje de la historia nacional mexicana, de Laura Cházaro. El segundo texto se llama Debates antropológicos en torno al tema indígena y la alteridad 1940-1948 de Paula López Caballero. El tercer capítulo de esta sección se llama Desplazamiento, Desarrollo y la creación de un indígena moderno en el Papaloapa 1940-1970 de Diana Lin. El cuarto capítulo, Historia encapsulada, Evo Mbok y la creación antropológica de los mayas de José Luis Escalón. Y el último de los capítulos se llama En enfermedad y en mito, avatares genéticos de la alteridad indígena y la nación mexicana, de Vivek García Deister. Estos trabajos están pensados para lograr recuperar la historicidad de la alteridad asociada a la categoría de indígena. De manera personal, considero que la suma de las colaboraciones en esta sección demuestran la existencia de la variabilidad en el tiempo de esta categoría. Los textos de este apartado buscan explicar así los orígenes y los nuevos usos de algunos de los atributos que comúnmente se asocian como propios o esenciales para los grupos indígenas. Examina momentos históricos precisos en donde la categoría y la alteridad supuestamente intrínseca a ella se estabiliza, ¿no? Ese concepto no lo anoté, pero bueno, también está ahí lo que se estabiliza y lo que se desestabiliza. Por ejemplo, el trabajo de López Caballero titulado Debates antropológicos en torno al tema y la alteridad indígena 1940-1948 nos coloca frente a un momento histórico crucial para el establecimiento del proyecto nacional en México y retoma para esa época una de las controversias que se presentaban entre las principales revistas académicas y en la cual se debatía como tema central el querer determinar dos cosas: quién era indígena y cómo debería definirse. Este capítulo parte de un enfoque sociohistórico de las categorías de identificación de lo indígena y señala que el periodo de 1940 a 1948 va a ser un momento clave en donde se va a institucionalizar y profesionalizar la antropología mexicana, y esta va a venir acompañada al mismo tiempo de una lenta consolidación de una política indigenista oficial en un periodo importante para el fortalecimiento de un concepto del indio que tendrá como particularidad la permanencia hasta la actualidad. Como se puede ver en este breve resumen, los temas que se abordan en este libro son una propuesta diferente a los que, como ya había mencionado, la antropología particularmente ha retomado para establecer una explicación sobre el fenómeno de la alteridad, cumpliendo de esta manera con el objetivo de desestabilizar la categoría que se ha naturalizado como parte consustancial de este fenómeno, el indígena. En resumen, considero que el libro, más allá de la alteridad, es una contribución importante que sigue un camino que escasamente se ha recorrido desde el enfoque que supone el de ir más allá de la alteridad y por lo tanto que podría resultar de gran polémica debido al enfoque que plantea, pero al mismo tiempo enriquecedor, ¿no? Es decir, desnaturalizar ciertos conceptos que ya los tenemos como asumidos, ¿no? Abrir otras líneas de discusión, otros tipos de análisis, ¿no? Abordar los mismos fenómenos desde otro punto de vista. Con esto termino. Y pues hago una invitación para que todos aquellos que estén interesados en estos temas revisen el trabajo, porque considero que ofrecen una mirada diferente, ¿verdad? Bueno, este es el texto que yo hice y de verdad para mí es una experiencia muy interesante, puesto que desestructura, ¿no? También en el momento en que uno lee esto, desestructura de alguna manera ciertas nociones que tiene uno, ciertas formas de ver los objetos, ¿no? O el objeto de estudio o el que está trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que la aportación del libro es esto, ¿no? Abrir como un camino nuevo, ¿verdad? Bueno, abrir este camino, no sé si ya está abierto, bueno, es la primera vez que leo este tipo de textos, pero está abriendo ese camino, ¿no? Y yo creo que esto es, digamos, la aportación, más allá de que también en cada uno de los artículos los autores se dan a la tarea de referir muchas sus notas, ¿no? También eso es bien interesante, ¿no? La evidencia empírica, las fuentes que consultan los autores, digo, el texto, digamos, en sí,
también puede servir como un referente, ¿no?, para buscar materiales y seguir como tratando de explorar sobre este tema, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí también lo dejo y pues muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco también a José Luis Escalona la invitación para estar acá y a César, pues, por la ocasión que se presenta. Es para mí realmente un gusto estar aquí en esta presentación porque disfruté mucho la lectura del libro. Me he sentido aludida e interpelada por lo que dice, entonces me va a ser realmente muy fácil platicarles porque creo que voy a intentar transmitirles esa experiencia, ¿no? El libro, y esta es parte del encanto que veo, hace aportes relevantes a la discusión sobre lo indígena y, como ya dijo ahorita Omar, impone realmente una mirada distinta a la que hemos internalizado muchos de los antropólogos, ¿no? Entonces, es una invitación, pues, a ver desde otro punto. El libro, bueno, ya habló del contenido general Omar, voy a omitir esta parte, pero sí quiero comenzar con la introducción que me parece que es central para el texto. En la introducción se plantean las ideas generales que dan como cuerpo y dan hilo, digamos, a todos los artículos que se presentan. Y bueno, hay elementos fundamentales, digamos, en el fondo, ¿no? Se cuestionan conceptos, se cuestionan entendimientos y aproximaciones a lo indígena que la antropología en México ha vuelto lugares comunes, ¿no? Entonces, una preocupación muy importante de todos los artículos es desmontar toda una serie de preconcepciones, lo que ellos llaman desestabilizar, ¿no? Desmontar estas preconcepciones y proponer, pues, otros acercamientos a estas realidades de estudio, ¿no? La introducción que les decía me parece esencial, resume, bueno, esta discusión y empieza discutiendo el título del libro. Dice, ¿por qué hay que ir más allá de la alteridad?, ¿no? El libro comienza, el título es ese, ¿no? Más allá de la alteridad. Y bueno, parte de la tesis central de que en México la identificación de lo indígena se asocia automáticamente con la alteridad. Esto es, lo indígena se ve como lo otro o como el otro, ¿no? Y esto, bueno, nos consta a todos porque lo repetimos casi que hasta el cansancio y permanentemente. Y bueno, dicen las autoras, porque son tanto Paula como Ariadna las que escriben la introducción, es cierto, dicen, existen algunas prácticas, objetos, existen discursos, por ejemplo lo de cosmovisión, que resaltan ciertas diferencias, evidentemente, pero si nos centramos solo en esto, estamos dejando fuera de nuestra percepción, digamos, toda una serie de fenómenos, de circunstancias, de formas de organización social, que realmente son a las que debiéramos estar poniendo atención, ¿no? Entonces la invitación es a no limitarse y quedarse solo en la alteridad, sino ver todo lo otro que está ahí, que no representa la alteridad, ¿no? Entonces la invitación sigue siendo, de todos los trabajos, digamos, hacer de la alteridad de los indígenas un objeto de estudio y no una explicación en sí misma, ¿no? Pareciera que repetimos esto todo el tiempo sin necesidad de explicarlo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es desmontar este concepto o estos conceptos y categorías que estamos utilizando. Bueno, esta explicación que asocia indígena y alteridad está presente, por supuesto, en las instituciones oficiales, en los medios académicos que han contribuido poderosamente a crearla, en algunas organizaciones políticas alternativas, por mencionar solo algunas, ¿no? Y el texto no se propone, digamos, en el libro no se propone buscar nuevas definiciones de lo indígena, como decir, bueno, hemos llegado a otra fase y ahorita les damos una que supera las anteriores, sino más bien plantear cómo estas categorías de identidad van cobrando sentido en distintos contextos y además tienen usos sociales diferentes, ¿no? Entonces la idea es rastrear esto, justamente, estos procesos. Esto es, se intenta ver la categoría indígena como un campo de negociación y disputa permanente
que tiene significados que son cambiantes, ¿no? Son históricos, cada fase, cada momento van a ser distintos, y además que no son de fácil, que no se ven fácilmente, no es la apariencia la que cuenta, tenemos que indagar cómo están funcionando en este campo de negociación. Bueno, la introducción se detiene en muchos elementos más a los que yo no voy a poder referirme acá, y he escogido esto porque le da un hilo pues, a los artículos que voy a comentar. Pero antes de pasar a estos artículos, solo resumiendo, digamos, como la propuesta de la introducción, está una muy importante: analizar siempre la génesis de las categorías que estamos estudiando, es decir, de dónde vienen, de dónde proceden, cómo comenzaron a utilizarse. Verlas, sí decimos comúnmente, bueno, son producto de la construcción social, sí, pero esa construcción social también es un proceso, y en este proceso las cuestiones han ido cambiando de maneras muy interesantes que debemos conocer para saber por qué se van valorando unas cosas en un momento, otras en otro, ¿no? Son procesos que cambian en el tiempo, y además son procesos a donde se han visto involucrados diferentes actores que también van cambiando en el tiempo, y actores que tienen diferentes poderes, ¿no? Algunos pueden nominar, pueden introducir clasificaciones y decir lo indígena es esto y hacerlo valer, por ejemplo el INE o las instituciones del Estado. Entonces, analizar la génesis de estas categorías es una tarea muy compleja, la que se dan todos ellos en los distintos campos temáticos en que están trabajando, y que propone pues una nueva manera de acercarse a esto que llamamos lo indígena, ¿no? Voy a comentar brevemente 4 artículos, la temática que tratan. 2 de ellos se meten a discutir el papel de la escuela y el alfabetismo en el mundo rural, y por supuesto desde esta mirada plantean otras maneras de hacerlo. Y los últimos 2 que comentaré tienen que ver con el papel que los antropólogos y la antropología como disciplina han tenido en la creación de estos objetos de estudio, ¿no? Los mayas y los indígenas respectivamente. Ya se refirió Omar rápidamente al artículo de Ariadna Acevedo Rodrigo, que se tradujo él, y me parece una buena traducción, Felices Juntos, Happy Together, que recuerda una canción como de los 60 más o menos, no, bastante más antigua, y tiene que ver los indios, el liberalismo y las escuelas en Oaxaca y Puebla durante el periodo del porfiriato, ¿no? Entonces el texto comienza, o la autora comienza nuevamente discutiendo las preconcepciones que hay al respecto y cómo debemos ir otra vez más allá de estas preconcepciones. Por ejemplo, una de ellas, la idea súper generalizada de que durante el porfiriato prácticamente no había educación pública primaria en el medio rural, y esto se dice rápido porque se piensa pues que si el porfiriato era un régimen elitista y que despreciaba a los pobres y a los campesinos, etcétera, bueno, ¿por qué les iba a dar educación, no? Además, en esta época, digamos, además se piensa actualmente, o muchos piensan en esta época actualmente, como una suma, digamos, de localidades rurales aisladas, ¿no?, en el campo, que es otra de las preconcepciones que la autora va a cuestionar, ¿no? Haciendo trabajo de archivo sobre estas 2 regiones de Puebla y Oaxaca, Ariadna Acevedo Rodrigo encuentra mucho material que le permite afirmar que esto no era cierto, que realmente sí había escuelas en estos lugares, que sí la población de estas zonas era una población que veía cierta utilidad, digamos, o distintos grados de utilidad, voy a decir, en atender, en asistir a la escuela y en tener escuelas. Y resulta que fueron los gobiernos municipales y estatales quienes dieron los recursos para hacer esto, más que el gobierno federal, ¿no? Entonces había una lógica más local, pero que permitió llevar esto a buen puerto, ¿no? Entonces, dice, los usos de la educación para esta población rural eran los que siguen siendo hasta la fecha, digamos, la administración del pueblo y cómo lidiar con los asuntos burocráticos cuando salen de sus localidades, pero también la escuela era un símbolo de estatus, y además, al igual que ahora, también planteaban la posibilidad de la movilidad social a nivel individual, ¿no? Estos pueden ser esos atractivos. Entonces, para contestar la pregunta que hace ella al principio, de si eran felices juntos los indios y las escuelas,
digamos que ella diría que sí, que realmente había un atractivo para ellos en las escuelas, aunque claro, dice, las escuelas reproducían jerarquías, obviamente, ¿no? Económicas, políticas y sociales. No todos podían ir a las escuelas, no todos podían estar el tiempo suficiente, pero llama a esta relación, digamos, entre de estas localidades y sus escuelas en el Estado mexicano, como de inclusión subordinada. Bueno, el otro texto que tiene que ver también con educación es el de Elsie Rockwell, que se llama Todos tenemos la crisma de Dios, y tiene que ver con el alfabetismo en español en un pueblo de Tlaxcala. Y comienza otra vez planteando una idea que pretende desmontar también a lo largo de su artículo, que tiene que ver con esta distinción que se ha establecido entre culturas orales y culturas escritas o culturas con escritura, ¿no? A esta primera distinción se suma otra después, ¿no?, que es la de culturas orales indígenas y culturas escritas no indígenas, ¿no? Además, se le van agregando toda una serie de elementos a la distinción a los que haré mención más adelante. Pero bueno, en la localidad de estudio en que ella trabaja, que es Cuauhtémoc, aquí estamos hablando ya más o menos de 1930 aproximadamente, en el anterior era el Porfiriato. En esta localidad de estudio ella encuentra documentos que hablan de cómo ha habido una lucha muy fuerte desde hace siglos, es decir, hablamos de 3 siglos, 19, 20 y 21, por la defensa de sus tierras comunales, y que esto ha creado pues una fuerte organización local. Una parte importante de las narrativas sobre esta historia tiene que ver con los personajes locales que hicieron esta defensa, ¿no? Y pudieron hacerla gracias a que aprendieron el español en esas escuelas, a pesar de que asistieron muy poco, a veces 6 meses, a veces 1 año, a veces un poquito más, pero aprendieron la lengua, y así, con el manejo del español, aprendieron también el manejo de asuntos locales ante las burocracias y ante las necesidades que se presentaron, ¿no? Entonces, claro, algunos de estos intermediarios, les han llamado acá, en Chiapas, pudieron utilizar este poder en beneficio propio, obviamente, ¿verdad? Se aprovecharon de las circunstancias, pero lo que interesa mostrar es cómo el español se volvió también un recurso para esta gente, ¿no? Y que les dio elementos para el desarrollo de esta lucha, ¿no? Concluye la autora diciendo algo muy interesante, dice, bueno, si había esta tesis que distinguía culturas orales y a culturas con escritura, además de decir que eran, bueno, indígenas, no indígenas, también había un elemento más, ¿no? Se decía, por ejemplo, que solo aquellas culturas con escritura podían tener pensamiento abstracto, conciencia histórica, memoria extendida, permanencia y democracia, entre otras cuestiones, ¿no? Y la autora dice, bueno, las narrativas que hay de Cuauhtémoc plantean realmente que estas prácticas y habilidades de la agricultura son consecuencias y no las causas de tales procesos. Es decir, todos estos procesos existían ya, y en realidad lo que hace el español es potenciarlos, ¿no? Bueno, esto con respecto a los 2 artículos que hablaban pues, relacionados con la escuela y con la enseñanza, y a los últimos 2 que me quiero referir son al de José Luis Escalona y al de Paula López Caballero, que también se meten más directamente con el conocimiento antropológico y hacen pues un seguimiento de 2 procesos distintos que muestran cómo la antropología ha creado a sus objetos de estudio de una manera muy particular. En el caso de José Luis Escalona, bueno, él analiza este papel de la antropología pues, en la producción de la alteridad indígena, o digamos de lo indígena como alteridad, ¿no? Y se centra en los planteamientos de antropólogos mexicanos y extranjeros que trabajaron en el sureste mexicano y en Guatemala, y que, como él lo dice, contribuyeron a crear a los mayas o lo maya, ¿no? En este caso, en particular, se centra en la figura de Ebon Boat, porque lo que hace José Luis es rastrear otra vez históricamente, bueno, quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar de lo maya, quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar de estos pueblos que se habían encontrado en determinadas zonas, cómo los llamaban, qué términos utilizaron, y rastreando todos, digamos, rastreando esta historia en particular,
llega pues al personaje de Evan Box del proyecto Chiapas de Harvard, quien fue realmente quien le dio cuerpo, cabeza y corazón a la civilización maya, ¿no? Porque él habla de una especie de fascinación que ejerce sobre este autor el fenómeno, y además de un medio propicio, el medio académico que estaba como a la caza de los descubrimientos de nuevas civilizaciones, como que estaba en búsqueda, ¿no? de nuevos exóticos mundos que mostrar, de tal forma que ahora vivimos pues esta realidad, ¿no? Una realidad que se ha ido construyendo más o menos atropelladamente, digamos, en términos históricos, pero que ha cuajado en lo que ahora se describe como lo maya. Y por último, el texto de Paula López Caballero, perdón, no dije el nombre del texto de José Luis, que es, pero ya lo había dicho Omar, Historia encapsulada, Evan Bock y la construcción antropológica de lo maya. Y el de Paula López Caballero, que son los debates antropológicos en torno al sujeto indígena y la alteridad para el periodo 1940 y 48. En este periodo al que se refiere la autora, se crearon en México tanto el Instituto Indigenista Interamericano en 1940 como el Instituto Nacional Indigenista en el 48, que fueron pues las instancias que definieron en realidad el rumbo de las políticas públicas hacia la población indígena en la nación. La autora analiza la revista América Indígena, órgano del Instituto Indigenista Interamericano, durante la década de los 40, o sea, incluso antes de la creación del INI, y ya entonces había antropólogos mexicanos y extranjeros que debatieron intensamente en torno a una cuestión fundamental: ¿quién es indígena y quiénes son los indígenas? La autora se sorprende ante esto y dice, bueno, ¿cómo es posible que hablemos de un instituto indigenista interamericano y otro nacional indigenista que incluso tienen este nombre en el membrete y no saben quién es el indígena o quiénes son los indígenas, ¿no? Parecería una contradicción. La definición de la categoría de indígena ya era objeto de disputa entonces, incluso antes del nacimiento del INI y de la política indigenista como tal, como se ve reflejado en una discusión a la que alude ella, ¿no?, de esta revista. En el debate participaron pues la plana mayor, digamos, del indigenismo, ¿no?, o muchos de ellos: Manuel Gamio, Mendieta y Núñez, Sol Tax, John Collier, Robert Redfield, Oscar Luis, Ernest Máez, Julio de la Fuente y Alfonso Caso. Y la autora lo que hace, digamos, en este artículo es otra vez rastrear, digamos, cómo se va dando el debate, cuáles son los términos que se utilizan, cómo se está caracterizando en ellos a esta población indígena, y observar, digamos, muy detenidamente que esta caracterización fue pasando de una fase a otra, ¿no? La primera, digamos, en esta transición se pasa de una concepción de alteridad basada en ciertos rasgos, que en un principio fueron fenotípicos, incluso raciales, ¿no?, a después rasgos culturales, ¿no?, el carácter etnolingüístico, por ejemplo, que se transmite de generación en generación, entre otros, a una definición basada en la pertenencia a una comunidad. Es decir, en la discusión, en el debate que se da en la revista, los autores van proponiendo toda una serie de elementos, digamos, para tipificar a este grupo poblacional, para distinguirlo de otros grupos que no son indígenas. Y en esta discusión, digamos, van cada uno aportando elementos hasta que finalmente se consolidan ciertos grupos, se consolidan ciertas ideas, y plantea la autora, queda hasta ahora la última idea que ellos propusieron, y es que la definición de lo indígena está relacionada con la pertenencia a una comunidad, ¿no? Por tanto, dice, hasta ahora es difícil concebir a un indígena separado de la comunidad, separado de su comunidad. Gracias a este proceso, la alteridad indígena, que es la que se viene cuestionando a lo largo del libro y es el eje que está, digamos, uniendo los artículos, dice, esta alteridad indígena se legitimó no solo como un problema no solo como una realidad de facto, es decir, los indígenas sí existen y son diferentes a los no indígenas, sino también como un problema que el Estado debía atender, ¿no? Es decir, toda esta mirada del indigenismo hacia lo indígena
llevó a planes pues de hacer algo con esta población porque no podía quedarse en el estado en que estaba, aunque esto también crea una serie de contradicciones, ¿no? Se busca cambiar su cultura, aunque eso es lo que lo define de alguna manera, o se busca modificar ciertos elementos de su forma de ser, aunque esto cambiaría esta caracterización, ¿no? Aprovechando que está Paula acá, me quedaba la duda leer el texto si simultáneamente que América Indígena fue realmente un foro de discusión del tema y de creación de estas realidades, hubo otros que actuaran a la vez, ¿no? Se hace referencia a algunos artículos que se publicaron fuera, el de Redfield, por ejemplo, ¿no? Entonces, el caso de América Indígena es súper importante porque era pues el órgano de difusión en América Latina sobre esta realidad que se estaba volviendo importante a nivel continental, ¿no? Pero bueno, sería interesante saber si hubo otros también que después hubieran tenido un impacto. Por ejemplo, Aguirre Beltrán aparece ya más tardíamente, entiendo, no en esta primera fase, ¿no? Bueno, esto que he hecho es un resumen súper apretado, pero la idea era pues invitarlos a la lectura, obviamente, resaltar por lo menos una de los ejes que me parece central en el libro, mostrándoles algunos de los ejemplos de los que pude yo leer, y acceder a la invitación de mi parte de repensar y desmontar muchas de nuestras nociones del sentido común, digamos, que tenemos en la antropología, ¿no? Y a repensar todo esto que tiene que ver con lo indígena y la alteridad. Ya por último, se me olvidó desarrollarlo más a fondo, pero hay un prólogo, hay un epílogo al texto que plantea ideas también interesantes, y bueno, solo les dejo aquí una como para invitarlos a repensar todo esto. Él dice, bueno, sin más hablar, ir más allá de la alteridad, plantea ir más allá del occidentalismo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde no seguimos reproduciendo esta idea del occidental y lo no occidental, lo indígena y lo no indígena, lo ladino, lo indígena, lo mestizo, en nuestras ideas cotidianas? Y bueno, cómo conviene sentarse a repensar esto y por lo menos ser consciente de que lo estamos diciendo de esa manera o buscar otras maneras diferentes, ¿no? Muchas gracias. Pues yo quisiera aprovechar que está Paula ahora de visita con nosotros y pedirle también que nos diga algunas palabras sobre este libro, que es, además como coordinadora, ella conoce muy bien la historia de todo el proceso y seguramente nos puede dar algunos detalles más. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a los comentaristas y a todo el público por haber venido. Me siento honradísima y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí es muy simbólico que la primera presentación de este libro, en el que trabajamos tanto todos, pero bueno, en particular Ariadna y yo, pues se haga en Chiapas, un lugar que ha sido históricamente un laboratorio, digamos, de todas estas ideas y estos proyectos reformadores y transformadores de los indígenas o de lo indígena. Entonces, bueno, y también me intimido porque aquí pues llevamos años y décadas pensando en el problema, ¿no? Entonces, digamos, José Luis me invitó y me siento muy honrada y muy bien acogida por el CIESAS, pero también tengo que admitir que, digamos, sí es una osadía venir a hablar de estas cosas a Chiapas, ¿no? Acepto el reto y me da muchísimo gusto compartirlo con ustedes, pero estoy consciente de que lo es. Yo quisiera, bueno, primero agradecer sus lecturas tan generosas, tan detalladas y bueno, no sé, a lo mejor porque conozco el libro, pero a mi juicio invitan mucho, realmente logran transmitir mucho de lo que queríamos hacer y decir en este conjunto de trabajos. Entonces, bueno, háganles caso. Si vale la pena, bueno, no me voy a hacer publicidad, pero yo quisiera hacer nada más 3 comentarios. Uno, rápidamente, un poco como de la historia del proyecto, como decía José Luis. Otro, como como decir cuál es la apuesta, justo un poco lo que decía Omar. Sí es cierto que son capítulos que no son ni de la misma época, ni de la misma región, ni de la misma disciplina, ni del mismo tema. Entonces,
¿qué hacen juntos, no? Creo que sí hay algo que decir ahí, pues, ¿no? Y por último, bueno, conectado con eso, un poco cuál es la apuesta, pues no sé cómo de llamarla, la apuesta o la propuesta metodológica o la propuesta conceptual del libro. ¿Por qué consideramos que sí es efectivamente un trabajo distinto o que se aleja en ciertas cosas de la literatura más usual, dado que pues la literatura en temas indígenas pues casi que estamos inundados de ella, pues, ¿no? O sea, es vastísima. ¿Cómo este libro puede aportar algo a ese campo ya tan labrado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, nada más rápido de la historia. Ariadna y yo ya habíamos colaborado antes en un libro anterior que se llama Ciudadanos Inesperados, que era un proyecto de ella, de hecho, sobre justamente liberalismo y poblaciones indígenas. Y la verdad tuvimos la fortuna de ser muy felices trabajando juntas, al grado que terminando el libro dijimos, tenemos que hacer otro, esto nos funciona muy bien. Y entonces, bueno, ella es historiadora, yo estudié historia, pero luego me dediqué más a la antropología, y un poco veíamos, o teníamos una pregunta muy similar cada una desde nuestro campo de estudios, que tenía que ver con una ausencia de reflexión sobre los sujetos sobre los que trabajamos. Digamos, los historiadores están conscientes de la temporalidad, de la transformación, de la periodicidad, de tal, pero rara vez se interrogan específicamente sobre a quién están llamando indígena en sus trabajos, no es un objeto per se. Y uno pensaría que eso lo hacen mucho los antropólogos, pero resulta que tampoco tanto. O sea, sorprendentemente, aunque pareciera que es, digamos, entre comillas, el objeto natural de los antropólogos, el indígena, pues justamente lo que termina pasando es que damos por hecho que ya sabemos quién es indígena o qué significa ser indígena, ¿no? Entonces resultaba que tampoco había como una interrogante sistemática, digamos, alguien que dijera, a ver, vamos a pensar cómo se ha definido, por qué, en qué circunstancias, qué significa, cómo eso ha variado, ¿no? Entonces, pues tratamos de buscar, como explorar ese camino, ¿no? Ver hacia dónde nos llevaba. Y bueno, por suerte pudimos contar con una beca que nos permitió convocar a colegas a distintas reuniones. Es un proyecto largo que empezamos de hecho en 2013. Entonces, entre 2013 y 2014 hicimos 3 o 4 reuniones, ya no recuerdo. Aprovechábamos como congresos para juntarnos. Hubo colegas que participaron y que luego ya no pudieron estar. José Luis, me parece que te integraste como en una segunda o tercera reunión. Y bueno, desde siempre la idea era invitarlos a todos, o sea, a los colaboradores ya con un texto hecho a discutir. Esos textos los hemos leído y releído muchas veces, pero justo ahí fue como que empezó a poderse crear como una masa común, pues, ¿no? Que justo no quedaran, si era una apuesta extraña, pues que no éramos justo ni misma disciplina, ni mismo tema, ni mismos métodos, ni mismas regiones, y por qué podía amarrarse eso juntos, ¿no? Y mucho del trabajo que hubo que hacer a la hora de tener el libro fue esa introducción, que